Juicios venideros y la reunión de Israel. La Iglesia y el reino de Dios, y las iglesias y reinos de los hombres. Por el Elder Wilford Woodruff. Un sermón pronunciado en el Tabernáculo, gran ciudad del Lago Salado, el 25 de febrero de 1855. Intentaré ocupar un poco de tiempo esta mañana, y mientras me dirijo a mis amigos, espero contar con su atención y oraciones, porque me doy cuenta de que, cuando una persona se encuentra ante una asamblea como esta para enseñar, necesita el Espíritu del Señor para guiar y dirigir su mente, de modo que pueda hablar para la edificación del pueblo. Soy consciente de que el mormonismo, como se le llama, presenta un vasto campo para la reflexión y la contemplación. Ofrece una extensa superficie sobre la cual la mente puede divagar y nos proporciona una variedad de temas para conversar. Sin embargo, al mismo tiempo, deseamos que nuestras mentes sean guiadas por un canal que esté de acuerdo con la mente y la voluntad del Señor. Hemos recibido enseñanzas muy interesantes desde este púlpito, especialmente durante los 2 últimos domingos, aunque puedo decir que recibimos buenas enseñanzas cada domingo que nos reunimos en esta casa. De hecho, el día y la época en que vivimos, junto con aquellos asuntos relacionados con la historia pasada y presente de este pueblo, y las señales de los tiempos, son temas tan diversos respecto de los asuntos de las naciones de la tierra y de las opiniones de los hijos de los hombres en general, que les causan maravilla y asombro extremo. Me sentí regocijado el pasado domingo mientras estaba sentado en este púlpito, escuchando a nuestro presidente. Les diré por qué me sentí regocijado. He estado lo suficientemente familiarizado con esta obra para saber que es verdadera. He tenido suficiente experiencia en ella para ver y saber que la mano de Dios está en ella, y que está controlada y guiada por el Espíritu del Todopoderoso y las revelaciones del cielo. Sé que, desde su inicio, ha sido el propósito del Dios del cielo establecer su reino en la tierra para no ser derribado jamás. Me regocijo de que este reino esté bendecido con un líder, o líderes, que no se avergüenzan ni temen velar por los intereses de Sión, que buscan diligentemente el bienestar de los hijos de Israel en todo momento. Ellos señalarán el camino para que este pueblo lo siga, ya sea que ese camino sea popular o impopular. Son líderes que no dudarán en reprender el pecado y la maldad, independientemente de si estos emanan de lugares altos o bajos. Aquellos que estuvieron familiarizados con el profeta José, quien puso los cimientos de esta iglesia y reino, y fue un instrumento en las manos de Dios para dar a conocer el Evangelio en esta última dispensación, saben bien que cada sentimiento de su alma, cada pensamiento de su mente y cada acto de su vida demostraban que estaba decidido a mantener el principio de la verdad, incluso sacrificando su vida. Su alma se expandía tanto como la eternidad por el bienestar de la familia humana. Comenzó completamente solo en cuanto a las influencias de los hijos de los hombres en la tierra, con el fin de establecer una religión y un orden de cosas diferente a cualquier otro existente en ese momento entre los hombres, una religión que era impopular y contraria a los sentimientos, opiniones y tradiciones de toda la humanidad. Cualquiera que esté familiarizado con la historia de las naciones del mundo en este momento debe saber que la religión es algo muy popular y tiene muchos seguidores. También deben saber que las religiones de la actualidad son muy diversas y que en gran medida están diseñadas para satisfacer las conveniencias, tradiciones y situaciones de los hijos de los hombres, con poca consideración por las declaraciones de la Biblia o las revelaciones de Jesucristo. Cualquier persona que lea las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento verá que hubo una organización en los días de Jesucristo, un sistema para la salvación de los hijos de los hombres. Está claramente establecido y definido para que los habitantes de la tierra lo sigan. Sin embargo, si buscamos en toda la tierra en estos días, no podemos encontrar un sistema que se asemeje al ejemplo establecido por Cristo y los apóstoles. Y diré aquí que la persecución, la oposición y la opresión que esta iglesia ha encontrado desde su organización se deben, en gran medida, a que lleva a cabo ese mismo sistema, esas mismas ordenanzas. Ese mismo evangelio que Jesucristo y sus apóstoles establecieron en su época, lo cual les costó la vida a la mayoría de ellos. El Nuevo Testamento muestra claramente que, siempre que Dios ha tenido un pueblo en la tierra, cuando ha tenido una iglesia y un reino en el mundo,
ha sido organizado con profetas y apóstoles y ha sido dotado de revelaciones, de diversos dones, del poder de sanación, de milagros, de sueños, y podría decirse que de todos los miembros que pertenecen al cuerpo de Cristo, necesarios para la edificación del cuerpo, para la obra del ministerio o la santificación del pueblo. No podemos encontrar en ninguna parte de la Biblia donde el Señor haya tenido un pueblo al que haya reconocido, a menos que estuvieran guiados por revelación directa. El Señor nunca ha tenido un pueblo en ninguna época del mundo sin profetas que lo guíen, incluso hasta el día de hoy. Esta es la razón por la cual esta iglesia y reino son tan diferentes de las opiniones, sentimientos y tradiciones de las naciones que nos rodean, lo que ha provocado que se enfrenten a una gran oposición, persecución y espíritus contrarios desde su inicio, y probablemente continúe así hasta el final de los tiempos. Muchos de los profetas han profetizado que un orden de cosas como el que Cristo y sus apóstoles establecieron sería restablecido en los últimos días, después de siglos de apostasía y oscuridad. Cuando los judíos cayeron por incredulidad, como dice el apóstol, el Evangelio fue quitado de ellos y dado a los gentiles. ¿Acaso el reino fue entregado a los gentiles despojado de algunos de sus poderes o de alguna parte de su organización porque los judíos no lo recibieron? No, en absoluto. Cuando el reino fue presentado a los gentiles, se presentó con apóstoles y profetas, con el poder de sanación, con revelaciones directas de Dios y con todos los dones y gracias que los judíos creían y disfrutaban mientras permanecían fieles. Cuando fue presentado a los gentiles, estaba perfecto en su organización, pero, con el paso del tiempo, las ordenanzas del reino de Dios fueron cambiadas, cayeron por el mismo ejemplo de incredulidad, y han permanecido durante siglos sin el verdadero orden de los cielos entre ellos. Si preguntamos a cualquier parte de la cristiandad por qué el orden antiguo de la Iglesia de Cristo no está entre ellos, nos informarán que esos dones y oficios solo eran necesarios en las épocas oscuras del mundo para establecer el reino de Dios, pero que en esta era iluminada no son necesarios. Esto me recuerda a un comentario que hizo el señor Kirkham en su gramática, donde decía, el Señor colgó la Biblia desde el cielo y se retiró. Así parece ser entre las naciones gentiles, porque con el paso del tiempo, los dones, las gracias y los poderes del reino de Dios fueron quitados, y los hombres que oficiaban en la antigua iglesia de Dios fueron casi todos muertos. Fueron asesinados porque intentaron mantenerla en su pureza y trataron con todas sus fuerzas de establecer los principios que Dios había revelado a los judíos, pues ellos eran el pueblo escogido de Dios, la simiente prometida. Pero cayeron porque no quisieron recibir al Mesías, su Salvador. Cuando lo mataron y mancharon sus manos con la mejor sangre que había fluido a través del linaje de Judá, tuvieron que pagar las consecuencias, la sangre fue derramada, las leyes de Dios fueron quebrantadas, las ordenanzas fueron cambiadas y el sacerdocio del Altísimo pisoteado. Los judíos, por lo tanto, deben sufrir para pagar la deuda que contrajeron. Jesucristo les dijo lo que les sucedería antes de ser llevado, porque lloró sobre ellos, diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos bajo las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Nuevamente les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque edificáis los sepulcros de los profetas, y adornáis las tumbas de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido partícipes con ellos en la sangre de los profetas. Así que sois testigos contra vosotros mismos de que sois hijos de los que mataron a los profetas. Colmad, pues, la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Nuevamente, ay de vosotros, fariseos. Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, el juicio y el amor de Dios. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. También les dijo que su templo sería destruido y que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada, y así tuvieron que sufrir hasta que se cumplieran los tiempos de los gentiles. Jesucristo levantó su voz y no escatimó palabras, porque sabía lo que le esperaba a esa nación,
y su corazón se conmovía por ellos al ver que, como nación, corrían locamente hacia la destrucción, sembrando semillas que causarían 1000 años de dolor y luto a su posteridad. Tenían la libertad de actuar como mejor les pareciera, y se volvieron malvados y corruptos, e instituyeron sus propios sistemas de religión y ordenanzas, en lugar del verdadero orden del reino de los cielos. Jesús les dijo que serían dispersados entre los gentiles y que serían oprimidos y afligidos por ellos hasta que se cumplieran los tiempos de los gentiles. Entendemos por las Escrituras, que se han citado en este púlpito de vez en cuando, que el Señor volverá a poner su mano para reunir a Israel. Escuchamos sobre este tema hace algunos domingos y sobre lo que sucederá en la última dispensación, incluso en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Pero aquellos que han sido enseñados bajo las tradiciones de sus padres han aprendido que la Biblia debe espiritualizarse, que no significa lo que dice ni dice lo que significa. Nos han enseñado a creer que, cuando el Señor dice que Israel será reunido, significa espiritualmente. Cuando leemos cualquier porción de la Escritura que no concuerda con nuestras tradiciones, cada hombre tenía su propio sistema de espiritualización para hacer que se ajustara a sus propias opiniones. En lugar de esto, ahora hemos aprendido que Dios dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. Cuando leemos la historia de los Estados Unidos o la historia del General Washington, nadie en su sano juicio tendría la menor idea de espiritualizarla. Cuando leemos la historia de nuestros padres revolucionarios, que se sentaron en consejo solemne para deliberar y firmar la Declaración de Independencia debido a los agravios que debían soportar de la madre patria, nadie soñaría por un momento con espiritualizar estos eventos. Todos entenderían que el historiador quería que se leyeran y entendieran literalmente. Ahora bien, si leemos y creemos la historia de la fundación de nuestro gobierno nacional, o la historia de la nación judía, o cualquier otra nación que ha sido escrita por hombres que no hacen pretensiones de inspiración, si nunca pensamos en espiritualizar sus escritos, sino que los tomamos y entendemos cómo se nos presentan, ¿por qué deberíamos asumir la responsabilidad de espiritualizar y tergiversar las palabras y el significado de las palabras de ese Dios que gobierna las naciones? Cuando Él nos da revelaciones de la mayor importancia, no expresará su mente y voluntad en su verdadero significado, tal como quiere que se cumpla y tal como quiere que la entendamos. Los santos de los últimos días, como pueblo, hemos aprendido a tomar a Dios en su palabra. Admitimos que en la Biblia hay metáforas, figuras y parábolas. Cuando Jesús estaba enseñando a las mujeres sobre las cosas del reino de Dios, usó comparaciones que ellas entendían. Por eso Él dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Él sabía que las mujeres entendían sobre hacer pan. Y así habló al agricultor sobre sembrar grano, que algunos siembran semilla en buena tierra, otros en terreno pedregoso y otros entre espinos, comparando el reino de los cielos con esto. Él usó estas metáforas para dejar una impresión más profunda en las mentes de los hijos de los hombres, y en otras ocasiones usó expresiones oscuras de la misma manera. Entendemos una figura como una figura y una parábola como una parábola, pero el significado del Salvador se manifiesta claramente en ellas. Cuando el Señor dice por boca de su profeta, y el Señor destruirá totalmente la lengua del mar de Egipto, y con su viento poderoso sacudirá su mano sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que los hombres pasen a pie seco. Y habrá un camino para el remanente de su pueblo que quede, desde Asiria, como lo hubo para Israel en el día en que subió de la tierra de Egipto. Y nuevamente, y traerán a todos vuestros hermanos como ofrenda al Señor de todas las naciones, en caballos, y en carros, y en literas, y en mulos, y en veloces bestias, a mi santo monte en Jerusalén, dice el Señor, como los hijos de Israel traen la ofrenda en un vaso limpio a la casa del Señor. Y nuevamente, cuando dice, vendrán con llanto y con súplicas los traeré, los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino recto en el cual no tropezarán, porque soy padre para Israel, y Efraín es mi primogénito. Creemos que Él dice lo que quiere decir, porque nosotros mismos hemos visto cómo muchas de estas profecías se han cumplido literalmente en esta generación.
Nuevamente, creemos que Él quiere decir lo que dice cuando el Señor declara por medio de su profeta que un ángel volará en medio del cielo, teniendo el Evangelio eterno para predicar a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Creemos que Él quiere decir lo que dice. Para cumplir esta declaración, creemos que es necesario que un ángel de Dios venga a la tierra y entregue el Evangelio, el verdadero Evangelio y el único Evangelio que jamás se ha revelado para la exaltación y la gloria del hombre. ¿Por qué se necesita que un ángel traiga el Evangelio desde el cielo en estos últimos días, cuando la tierra está inundada de evangelios, religiones y diferentes sistemas y planes de salvación? Porque ninguno de ellos está de acuerdo con el orden u organización que Dios ha dado para gobernar y controlar a la familia humana cuando están dispuestos a ser controlados por Él. Si hubiera habido una verdadera organización del reino de Dios en la tierra en estos últimos días, no habría sido necesario que un ángel viniera a enseñar a los hombres los primeros principios del Evangelio de Cristo y administrar sus ordenanzas. Cuando los apóstoles de antaño vivían en la tierra, el ángel que apareció a Saulo de Tarso y el ángel que apareció a Cornelio no administraron el Evangelio a ellos, sino que les instruyeron a acudir a esos hombres a quienes Cristo había ordenado con esa autoridad y quienes poseían las llaves, los dones y gracias y el sacerdocio del reino de Dios. Así habría sido en los últimos días si hubiera habido autoridad y el verdadero sacerdocio de Dios en la tierra. En ese caso, no habría habido necesidad de que un ángel viniera con el Evangelio. Los ángeles son enviados como espíritus ministradores para ministrar a aquellos que serán herederos de la salvación. Creemos que el Señor dice lo que quiere decir. Creemos que Israel fue guiado anteriormente por profetas que estaban llenos de sabiduría y verdad, y que nuevamente serán guiados por santos profetas que tienen el sacerdocio del Altísimo sobre ellos, y el poder de guiar y enseñar a los hijos de los hombres. Cuando el profeta Daniel declaró que el reino de Dios sería establecido en los últimos días, y que quebrantaría todos los otros reinos, y que no tendría fin, dijo lo que quería decir. Cuando leemos las profecías que nos declaran que gran maldad estará sobre la tierra en los últimos días, y que grandes plagas serán derramadas sobre el mundo, que los ángeles derramarán las copas de la ira del Todopoderoso, y que antes de esto todos los hombres serán advertidos por la proclamación del Evangelio de Jesucristo, creemos que esas declaraciones tendrán un cumplimiento literal. Antes de escuchar sobre el mormonismo, al leer las Escrituras, a menudo me preguntaba por qué no teníamos profetas, ni apóstoles, ni dones y gracias, ni sanidades por el poder de Dios, ni visiones, ni ángeles, ni revelaciones, ni la voz de Dios. A menudo me cuestionaba por qué estas cosas no continuaban entre los hijos de los hombres, por qué no eran disfrutadas por las diferentes iglesias y denominaciones de la época. En mis conversaciones con teólogos y religiosos, a menudo me refería a estas cosas, pero todos me decían que tales manifestaciones sobrenaturales no eran necesarias en nuestro día y época del mundo, que ese poder solo era necesario en una época de oscuridad entre una generación ignorante de personas. Ellos necesitaban profetas que los guiaran, pero nosotros, que vivimos en el esplendor de la luz del Evangelio, no necesitamos tal cosa, no necesitamos revelaciones, solo las que están en la Biblia. No necesitamos visitas de ángeles ahora, pues esas cosas fueron dadas para establecer la doctrina de Cristo, y una vez que fue establecida, ya no eran necesarias. Esta lógica siempre me pareció extraña. En ese entonces, como ahora, prefería que el Señor me diera tales periodos de oscuridad como los que disfrutaron los apóstoles y santos de antaño, en lugar del esplendor del Evangelio del cristianismo moderno. La antigua doctrina y poder desbloqueaban los misterios del cielo y derramaban esa luz del Evangelio, conocimiento y verdad, de los cuales los cielos están llenos, y que se han derramado en cada generación cuando los profetas aparecían entre los hijos de los hombres. Pero el Evangelio del cristianismo moderno cierra al Señor y detiene toda comunicación con Él. No quiero tener nada que ver con tal Evangelio, prefiero el Evangelio de las edades oscuras, como ellos las llaman. No quiero que se entienda que estamos viviendo ahora en una era oscura del mundo, pero durante los últimos 1400 años el mundo ha estado envuelto en tinieblas,
en las que la maldad ha gobernado y los poderes de las tinieblas han prevalecido entre los hijos de los hombres, y las naciones han estado atadas por falsas tradiciones y principios incorrectos. Pero el día ha amanecido, las nubes oscuras ahora se han disipado y pronto pasarán, y el sol de justicia se levantará en su gloria y mostrará la luz del cielo, y por eso estoy agradecido y me regocijo. Y así también lo hacen miles y decenas de miles en esta dispensación, que han sido tocados por la luz del glorioso Evangelio de Jesucristo, que ha sido revelado en nuestros días por el ministerio de santos ángeles, en toda su plenitud, belleza, poder y gloria. Este Evangelio ha hecho que profetas, ancianos y santos se regocijen, ha llenado sus espíritus de fortaleza y valor, y los ha sostenido contra toda influencia opositora. Esto ha sucedido en cada dispensación cuando esta luz y poder han sido disfrutados por los hijos de los hombres. El Evangelio ha ido adelante en nuestros días en su verdadera gloria, poder, orden y luz, como siempre lo hizo cuando Dios tenía un pueblo entre los hombres que él reconocía. Esa misma organización y evangelio por los cuales Cristo murió, y los apóstoles derramaron su sangre para vindicar, están nuevamente establecidos en esta generación. Como llegó, por el ministerio de un santo ángel de Dios desde el cielo, quien sostuvo una conversación con un hombre y le reveló la oscuridad que envolvía al mundo, y le reveló la densa oscuridad que rodeaba a las naciones. Esas escenas que deberían tener lugar en esta generación y que se sucederían rápidamente unas tras otras hasta la venida del Mesías. El ángel le enseñó a José Smith esos principios que son necesarios para la salvación del mundo. El Señor le dio mandamientos, le selló el sacerdocio, y le otorgó el poder para administrar las ordenanzas de la casa del Señor. Le dijo que el Evangelio no estaba entre los hombres, que no había una verdadera organización de su reino en el mundo, y que las personas se habían apartado de su verdadero orden, habían cambiado las ordenanzas, roto el pacto eterno y heredado mentiras y cosas en las cuales no había provecho. Le dijo que el tiempo había llegado para sentar las bases del establecimiento del reino de Dios entre los hombres por última vez, preparándose para la escena final. José fue fortalecido por el Espíritu y el poder de Dios, y fue capaz de escuchar las enseñanzas del ángel. Le dijo que él sería un instrumento en las manos del Señor, si guardaba sus mandamientos, para hacer una gran obra en la tierra, y que su nombre sería honrado por los de corazón honesto, pero deshonrado por las naciones malvadas. Le dijo que sería un instrumento en la puesta de las bases de una obra que reuniría a decenas de miles de los hijos de los hombres en la generación en la que vivía, de todas las naciones bajo el cielo, quienes escucharían el sonido de ella a través de su instrumentalidad. Le dijo que las naciones estaban envueltas en maldad y abominación, y que los juicios de Dios estaban listos para ser derramados sobre ellas en su plenitud, que los ángeles estaban reteniendo las copas de su ira en preparación, pero que el decreto era que no serían derramadas hasta que las naciones fueran advertidas, para que no quedaran sin excusa. Este hombre a quien apareció el ángel obedeció el Evangelio, lo recibió con mansedumbre y humildad, se inclinó ante el Señor, lo adoró e hizo lo mejor que pudo en su estado de iletrado. Él era, por decirlo así, solo un simple labrador. Se aferró a él con todo su corazón, aunque vio que tendría que librar una guerra contra el pecado, la maldad, las abominaciones y las oposiciones de la gente, comenzó a confiar en el Señor. ¿Y cuál fue la consecuencia? Donde quiera que las palabras del Evangelio, que el ángel le reveló, fueron predicadas entre los hijos de los hombres, tuvieron su efecto. La iglesia fue finalmente organizada con unos pocos hombres humildes. Los eruditos podían reírse de ellos debido a su ignorancia, pero sus palabras eran como dagas en sus corazones, como una espada de doble filo, perforando y dividiendo los pensamientos e intenciones de los corazones de los hombres. Los de corazón honesto comenzaron a aceptar su testimonio, y éste continuó extendiéndose de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de estado en estado y de nación en nación, hasta que hoy vemos los frutos de ello aquí, en este tabernáculo del Señor, en las cimas de las montañas. Digo que me regocijo ante el Señor este día porque tenemos líderes en Israel que están calificados para su lugar y posición, para presidir sobre este pueblo, y que buscan su bienestar,
sin miedo ni vergüenza de reprender la maldad en los lugares altos, ya sea manifestada por sus hermanos o vecinos si hacen lo incorrecto. Sus mentes son rápidas como relámpagos vividos del cielo, están llenas de las visiones de la eternidad, no están dormidos, sino que comprenden los elementos que los rodean, los leen y los digieren, y saben exactamente qué curso seguir. Los líderes de este pueblo saben lo que están haciendo, lo que se acerca a este pueblo y lo que se avecina en el mundo. Y todos podemos saber lo mismo al leer las Escrituras, orar y a través del ministerio del Espíritu Santo conferido a nosotros. ¿Qué hombre es aquel que lee las Escrituras, cree que Dios dice lo que dice y significa lo que dice, y no puede ver una avalancha de terribles eventos listos para ser derramados sobre esta generación con la rapidez de un rayo? Ningún hombre puede escapar de la influencia de estos eventos que están a punto de irrumpir sobre las cabezas de esta generación. El Evangelio ha salido, y cuando las naciones sean advertidas, otro ángel gritará, Babilonia ha caído. Guerra, hambruna y plagas abrumarán a las naciones de la tierra, y nadie podrá escapar. Como santos de los últimos días, miramos los signos de los tiempos, no somos ignorantes de ellos, sino que los entendemos. Observamos los eventos que se están desarrollando ante nosotros con gran interés. No importa cuáles sean las mentes y los sentimientos de los hombres, el Señor está determinado a levantar un pueblo que lo adorará. Y si tiene que azotarnos, castigarnos y llevarnos de generación en generación, Él nos castigará hasta que estemos dispuestos a someternos a la rectitud y la verdad, o hasta que seamos como arcilla en las manos del alfarero. Los castigos que hemos recibido de vez en cuando han sido para nuestro bien y son esenciales para aprender sabiduría y llevarnos a través de una escuela de experiencia que nunca habríamos pasado sin ellos. Entonces, espero que podamos aprender de la experiencia que hemos tenido para ser fieles, humildes y dóciles en las manos de Dios y cumplir con sus mandamientos. ¿Acaso culpo al presidente Young por reprendernos? No. ¿Sería él un padre para nosotros, un profeta y un sumo sacerdote de Dios, si viera a sus hermanos yendo por el camino equivocado y no los advirtiera ni los corrigiera? El castigo de un amigo es mucho mejor que los besos de un enemigo. Cuando estoy fuera de lugar, y cuando tú estás fuera de lugar, doy gracias a Dios de que tenemos un hombre que preside sobre nosotros, que nos ama lo suficiente como para reprendernos, lo hace para nuestro bien. Y creo que siempre hemos estado dispuestos a recibir la vara castigadora de nuestros superiores cuando ellos creían que era apropiado dárnosla y besar la vara que nos castigaba. Si un profeta es llamado a dirigir y corregir a Israel, no reprenderá él la maldad, incluso cuando no esté en Israel, el mismo espíritu que vibra en el alma del presidente Young, y cada acto de su vida, muestran a todos los que lo conocen que hará su deber en este aspecto, al igual que en todo lo demás en lo que esté conectado, mientras viva en la tierra, sin importar las consecuencias, y dejará el resultado en las manos de Dios. Y sus consejeros son guiados por el mismo espíritu y principios. El Señor ha reprendido a los malvados en todas las épocas, y lo hará de nuevo. Él también inspira a sus siervos para reprender y corregir la maldad. Él controla todas las naciones, y el destino del mundo está en sus manos tanto ahora como lo estuvo en los días de Israel, cuando él mismo lo sacó de la tierra de Canaán. La maldad está en la tierra, y Satanás tiene gran poder sobre los corazones de los hombres. Él busca destruirlos, y busca destruir a este pueblo, y desviar a los élderes de Israel. Cuando vence a un hombre que ha hecho un convenio con Dios, que ha sido bautizado en esta iglesia y reino, obtiene una victoria mayor sobre el que sobre uno que nunca ha hecho ninguna profesión. ¿Por qué los viejos israelitas canosos han levantado sus rostros hacia Jerusalén durante generaciones pasadas y levantado sus voces y llorado de dolor porque sus padres rechazaron al Mesías y rompieron sus convenios con Dios? ¿Por qué estos lamanitas están deambulando en miseria y desesperación, viviendo de reptiles de la tierra? ¿Por qué están tan amargamente malditos y traídos tan bajo, ya que son del linaje de Israel? Es porque la vara castigadora del Todopoderoso ha descansado sobre ellos y sobre sus padres.
Debemos ser muy cautelosos y cuidadosos para guardar los mandamientos de Dios y hacer lo correcto, mientras tenemos tales ejemplos del trato de Dios con las naciones que han quebrantado sus leyes. Seremos corregidos en todos nuestros errores, para que podamos ser santificados y estar preparados para aquellas glorias, principios, poderes y privilegios que el Señor ha prometido revelarnos. El santo de los últimos días, en la visión de su mente, ve desplegarse en el gran panorama del mundo todas las escenas que están por suceder en el día de hoy, mientras que los malvados son ignorantes de lo que está por suceder, no saben qué está pasando. Mientras hay cólera, torbellinos, tormentas, truenos y relámpagos, y terremotos en diversos lugares, y reino se levanta contra reino en formación de batalla, no entienden qué será el fin de estas cosas, ni la causa de su existencia, porque las cosas de Dios no están ante sus ojos. Ven naturalmente, pero no entienden. Leen las Escrituras, pero no buscan el cumplimiento de las palabras de los profetas y no comprenden lo que significan esas cosas cuando se cumplen ante sus ojos. Si entendieran las Escrituras, podrían ver y entender qué está pasando en el mundo. Pero esto es solo el comienzo de los dolores y problemas. Los cielos están llenos de grandes juicios que están a punto de ser derramados sobre el mundo. Las palabras de los profetas no pueden cumplirse a menos que estas cosas sucedan. Lee el Apocalipsis de San Juan, tocante a la caída de Babilonia, y allí tienes un cuadro tenue de lo que está por suceder. Me siento agradecido de que el Señor haya revelado estas cosas para nuestro beneficio, y que nos haya dado poder y autoridad para defender aquello que es correcto ante el Señor, dar testimonio de la verdad, y proclamar esas cosas que indudablemente sucederán en esta generación. Es mejor para nosotros caer en defensa de la verdad, que negar las palabras de Dios y descender al infierno. Es mejor sufrir castigos por el testimonio de Cristo que sufrir y caer por nuestros pecados y transgresiones, y luego sufrir después. Prefiero sellar mi testimonio con mi sangre, dejar que mi cuerpo descanse en la tumba, y que mi espíritu pase al otro lado del velo, para disfrutar una larga eternidad de luz, verdad, bendiciones y conocimiento que el Señor otorgará a todo hombre que guarde su ley, que pasar unos pocos años cortos de placer terrenal y ser privado de esas bendiciones, y de la sociedad de mis amigos y hermanos más allá del velo. No hay hombre en su sano juicio que no desee esto. No hay hombre que entienda las bendiciones que Dios ha prometido a sus hijos que no prefiera eso a los placeres efímeros y los vacíos honores de este mundo. Puedes rodear a cualquier hombre o mujer con toda la riqueza y gloria que la imaginación del hombre pueda concebir y estarán satisfechos, no. Todavía hay un vacío que no pueden llenar. Por otro lado, muéstrame un mendigo en las calles, que posea el Espíritu Santo, cuyo corazón esté lleno de ese espíritu y poder, y te mostraré a una persona que tiene paz mental, que posee verdaderas riquezas y esas alegrías que ningún hombre puede obtener de otra fuente. Los siervos de Dios, en cada época del mundo, han sido sostenidos y fortalecidos para cumplir su deber por este poder. Y les diré a los santos de los últimos días, si son fieles y hacen lo que deben hacer, y escuchan el consejo que se les da, no tendrán que temer nada, porque toda la obra está en las manos de Dios, los destinos de las naciones están allí. Es mejor para un pueblo ser sabio, obtener justicia, ser amigo de Dios, que ocupar cualquier otra posición en la vida. Entonces, espero que mis hermanos y hermanas sientan en sus corazones el deseo de sostener a la presidencia de esta iglesia, con su fe, obras y oraciones, y no dejar que ellos lleven toda la carga, mientras nosotros nos escondemos en la retaguardia. Si hacemos esto, no somos dignos de nuestra posición como élderes en Israel y como padres y madres en Israel. Que cada uno lleve su parte, y si corregimos nuestras propias faltas, ponemos en orden nuestras casas y hacemos lo correcto, entonces habremos hecho algo bueno, y ayudaremos a levantar la carga que recae sobre aquellos que nos guían. Fue doloroso para los sentimientos de Jesucristo, para sus apóstoles y para José Smith cuando veían a la gente correr hacia el peligro. También lo es para el presidente Young, cuando ve a las personas actuar imprudentemente, siguiendo su propio curso que los lleva a la destrucción, cuando no están dispuestos a seguir su consejo y cumplir las doctrinas que enseña.
Pero cuando ve que el pueblo está dispuesto a obedecer un consejo saludable y se esfuerza por santificarse ante el Señor, se siente fortalecido y apoyado, respaldado no solo por uno solo, sino por las obras del pueblo. Espero que esto sea lo que suceda con nosotros, que pongamos en orden nuestras propias casas, como esposas, esposos, hijos, como padres y como oficiales en la Iglesia y el reino de Dios. Si nos santificamos y hacemos lo correcto, recibiremos nuestra recompensa y estaremos satisfechos con ella. Ningún hombre o mujer en el reino de Dios que haga lo incorrecto puede escapar del dolor. Esto es cierto en el mundo. El Señor recompensa a todos los hombres según hayan sido sus obras en el cuerpo. Una razón por la cual el Señor derramará sus juicios sobre las naciones es el espíritu blasfemo de maldad y corrupción que reina entre los hombres. Cuando los gentiles rechacen el Evangelio, les será quitado y pasará a la casa de Israel, ese pueblo de larga paciencia que ahora está esparcido por todas las naciones de la tierra, y serán reunidos en su hogar por miles y por cientos de miles, y reconstruirán Jerusalén, su antigua ciudad, y la harán más gloriosa que antes, y tendrán un líder en Israel con ellos, un hombre lleno del poder de Dios y del don del Espíritu Santo. Pero ahora están retenidos de esta obra porque la plenitud de los gentiles aún no ha llegado. Decenas de miles entre las naciones gentiles recibirán el Evangelio, pero la mayoría de ellos lo rechazarán, y entonces los judíos lo recibirán, y les será dado a ellos con todos los dones, bendiciones y poderes que poseía cuando les fue quitado. Todos nosotros somos gentiles por nacionalidad, somos de las naciones gentiles que gobiernan la tierra. No solo los judíos recibirán nuevamente estas bendiciones, sino que estos pobres indios despreciados disfrutarán de la luz y la gloria del Evangelio de Cristo. Sus padres proclamaron bendiciones sobre ellos, por el espíritu de profecía y revelación, que con seguridad recaerán sobre un remanente de ese pueblo tanto como existan, aunque ahora sean los seres más miserables que viven sobre la faz de la tierra. Sin embargo, un remanente de ellos abrazará el Evangelio, y sus ojos serán abiertos, y entenderán que son de Israel. Nuestros misioneros han trabajado entre ellos, y ¿qué efecto ha tenido? Muy poco. Los misioneros de diferentes órdenes han trabajado entre ellos, con poco o ningún éxito. No podemos hacer mucho por ese pueblo, solo orar por ellos y tratarlos con amabilidad, hasta que el poder de Dios comience a descansar sobre ellos, y sean despertados por las visiones del cielo, y los ángeles comiencen a conversar con ellos. Serán inspirados por el Espíritu y el poder de Dios, como otras ramas de Israel, y llegará el día cuando los pobres yutas, los piedes y otras tribus degradadas en estas montañas sentirán nuevamente que poseen almas entre los hombres, tal como lo hicieron sus padres antes que ellos. Las 10 tribus también vendrán en recuerdo ante el Señor y regresarán nuevamente con brazos extendidos a sus tierras, y serán guiadas por líderes inspirados por el Espíritu y poder de Dios. Vendrán con visiones, revelaciones y profetas, y serán bautizadas y ordenadas bajo las manos de los hijos de Efraín, quienes ostentan el santo sacerdocio en la tierra en ese momento, y serán coronadas con gloria, poder, inmortalidad y vida eterna ante Dios. Esto es solo un resumen de la visión de las cosas que se presentan ante nuestras mentes, mientras nos sentamos y meditamos sobre las escenas que se desarrollan ante nuestros ojos. Ningún hombre puede contemplar la verdad acerca de las naciones de la tierra sin sentir tristeza, cuando ve el llanto, el lamento y la muerte que vendrán como consecuencia de los juicios, plagas y guerras. Esto ya ha comenzado, y continuará multiplicándose e intensificándose hasta que la escena llegue a su fin y se cierre. ¿Me deleito en la destrucción de los hijos de los hombres? No. ¿Se deleita el Señor en ello? Tampoco. Él les da una advertencia oportuna, y si no escuchan su consejo, deben sufrir las consecuencias. Él ha determinado, en los últimos días, a pesar de la tierra y el infierno, de los hombres malvados y de los demonios, establecer su reino en la tierra. Él lo ha proclamado en la Biblia, que no será derribado más. ¿Quién es el dueño de la tierra? ¿Es el diablo? No, pero la ha tenido bajo su dominio mucho tiempo y ha ejercido un control universal desde casi el principio, tanto, que si el Señor inspira a un hombre en la tierra, el poder del diablo es tan grande que ese hombre,
o esos hombres, son asesinados. Incluso Cristo y sus apóstoles apenas pudieron vivir en tribulación y sufrimiento por un tiempo, y luego fueron asesinados. El poder del diablo era tan grande que los principios de la rectitud fueron expulsados de la tierra, al igual que aquellos que los enseñaban. Pero, atención. En los últimos días no será así, ha llegado el tiempo para que el reino sea establecido, porque la tierra está madura y ha llegado el tiempo señalado. El Señor hizo la tierra, colocó al hombre sobre ella, y Él sigue siendo su dueño, y cortará la maldad, no importa dónde exista, para que haya espacio para que crezca el buen fruto. Tan cierto como que el Señor vive, si deseamos existir en la tierra en estos días, debemos ser justos, si esperamos tener un lugar, una herencia, y habitar en la tierra, debemos guardar la ley de Dios o seremos cortados. Esto se aplica a todos, tanto a judíos como a gentiles, tanto a libres como a esclavos, esto se aplica a todos los hombres en cada nación y bajo todas las circunstancias. Es el decreto del Dios Todopoderoso que el reino de los cielos será establecido, y nunca más será derribado. Los juicios devastarán a las naciones, al menos lo suficiente para dar a ese reino espacio para crecer, expandirse y prosperar. Esto es la verdad, y todos lo descubrirán así. Esos juicios ya han comenzado, y no dejarán la tierra hasta que sea barrida como con una escoba de destrucción, hasta que los tronos sean derribados y los reinos derrocados, hasta que cada hombre saque su espada contra su prójimo, y cada nación y reino que exista esté en guerra unos con otros, excepto los habitantes de Sión. El Señor lo ha dicho, y así sucederá. Digo nuevamente que estoy agradecido de que tengamos hombres que presiden sobre nosotros, que están determinados a reprender el pecado donde sea que se manifieste, y Dios sostendrá a estos hombres y los mantendrá en pie, ya sea que nosotros lo hagamos o no. No me importa en qué circunstancias puedan encontrarse, incluso si es necesario que sellen su testimonio con su sangre, como lo hicieron José y Hiram, todo está bien, solo pasarán al otro lado del velo, donde podrán operar mejor para la salvación del pueblo. No nos quedaremos sin líderes que tengan el Espíritu de Dios. Este pueblo siempre tendrá líderes que sean hombres justos, que sean buenos hombres, y que se deleiten en hacer la voluntad de Dios, y estarían dispuestos a sacrificar la vida y todas las cosas por ella, si fuera necesario. Si tenemos miedo de reprender la iniquidad o nos avergonzamos de rechazarla nosotros mismos, Israel iría al infierno, seríamos cortados como pueblo, y el Señor levantaría a otro, porque Él está decidido a tener un pueblo en los últimos días que guardará sus mandamientos, magnificarán su llamamiento y se probarán como amigos de Dios, mantendrán los principios de la rectitud y los honrarán ante Dios, los ángeles y los hombres, para que su reino sea establecido en pureza y esté preparado para la venida del Mesías. Porque Cristo vendrá nuevamente a la tierra, Él está preparando a la novia, y aquí está una porción de ella ante mí hoy. Nos recibirá a nosotros, estamos preparados para su venida y su reino y para la plenitud del mismo, a menos que estemos santificados, y dejemos a un lado el pecado, y hagamos lo correcto, no. Debemos santificarnos y guardar los mandamientos de Dios, y hacer las cosas que se nos requieren antes de que podamos estar preparados para la venida del gran esposo. Las señales de los cielos están apareciendo, las higueras están brotando hojas y mostrando que el verano está cerca. Nos alcanzará a esta generación, y también a nosotros, tan pronto como estemos preparados para ello. Ruego que vivamos de tal manera que no estemos entre las vírgenes necias, sino que entendamos las señales de los tiempos, hagamos nuestro deber, mantengamos nuestra integridad, superemos el mundo y estemos preparados para recibir a nuestro Redentor cuando venga con gozo y no con dolor y vergüenza, lo cual ruego que Dios nos conceda por el amor de Cristo. Amén. Resumen. Woodruff comienza su discurso reflexionando sobre las enseñanzas que han recibido los santos de los últimos días en el tabernáculo, señalando que el mormonismo, como se le llama, ofrece una vasta fuente de reflexión que necesita ser guiada por la voluntad de Dios. Resalta que los tiempos actuales están llenos de señales y hechos que asombran a las naciones del mundo. El discurso gira en torno al propósito divino de establecer el reino de Dios en la tierra de forma permanente.
Woodruff destaca la importancia de tener líderes justos y valientes que defiendan los principios del Evangelio, como lo hicieron José Smith y Brigham Young. Estos líderes, afirma, no temen reprender el mal, independientemente de su origen, y están comprometidos con el bienestar del pueblo de Dios. Una parte central del sermón es la comparación que Woodruff hace entre la organización de la Iglesia de Cristo y las iglesias y reinos del mundo. El verdadero reino de Dios, según él, siempre ha sido dirigido por revelaciones directas, profetas y apóstoles, tal como lo fue en tiempos de Cristo y sus apóstoles. En contraste, las religiones y organizaciones del mundo, aunque populares, están diseñadas para adaptarse a las conveniencias y tradiciones humanas, con poca consideración por las verdaderas enseñanzas de la Biblia. Woodruff enfatiza que, después de siglos de apostasía y oscuridad, el Evangelio y el reino de Dios han sido restaurados en los últimos días a través del profeta José Smith. Explica cómo, por revelación divina, José fue instruido para restaurar el orden del Evangelio tal como existía en los días de Cristo, con profetas, apóstoles, dones espirituales y revelación continua. Este es el único sistema auténtico de salvación, y aquellos que lo rechacen enfrentarán el juicio de Dios. El sermón contiene advertencias sobre los juicios venideros que se derramarán sobre las naciones del mundo. Woodruff declara que las guerras, plagas y destrucción caerán sobre la humanidad como parte de los designios divinos, y solo aquellos que sigan el Evangelio podrán sobrevivir y prosperar. Señala que los juicios ya han comenzado y que continuarán hasta que se cumplan todas las profecías. El pueblo de Dios debe estar preparado para soportar estos juicios y santificarse para la venida del Mesías. Otro tema importante en el discurso es la reunión de Israel. Woodruff profetiza que los judíos y las 10 tribus perdidas serán finalmente reunidos en sus tierras prometidas y restaurados a la plenitud del Evangelio. Este proceso incluye la conversión de los lamanitas, a quienes Woodruff identifica como descendientes de Israel y quienes también recibirán las bendiciones del Evangelio en los últimos días. El discurso de Woodruff ofrece una visión clara del papel esencial del reino de Dios en los últimos días. Según él, la Iglesia restaurada de Jesucristo es la única organización capaz de guiar a la humanidad en un mundo lleno de corrupción y falsedad. El punto central de su análisis es que la verdad solo puede ser encontrada cuando se sigue el orden divino establecido a través de profetas y apóstoles. Un comentario relevante es la importancia que Woodruff le otorga a la revelación continua. Para él, el Evangelio no es una doctrina estática que pueda ser limitada a un conjunto de textos antiguos, sino una fuente viva de instrucción divina que necesita ser administrada y guiada por líderes inspirados. Esto refleja la doctrina fundamental del mormonismo, que enseña que Dios sigue hablando a la humanidad a través de profetas modernos, una idea que contrasta fuertemente con muchas denominaciones cristianas tradicionales que ven la revelación como algo cerrado con la Biblia. Además, la defensa de la pureza doctrinal y de la corrección disciplinaria en la Iglesia también es un tema prominente en el discurso. Woodruff valora enormemente el hecho de que los líderes de la Iglesia estén dispuestos a corregir y reprender tanto a individuos como a la sociedad en su conjunto cuando se desvían de los principios del Evangelio. Esta idea de corrección divina refuerza la naturaleza de la Iglesia como una institución que busca perfeccionar a sus miembros para que estén listos para la venida de Cristo. El discurso de Wilford Woodruff es un llamado a la fidelidad y a la preparación para la segunda venida de Cristo. Su mensaje es claro: el reino de Dios ha sido restaurado en la tierra, y aquellos que deseen ser parte de él deben santificarse, guardar los mandamientos y estar dispuestos a seguir a los profetas y líderes de la Iglesia sin vacilaciones. Aquellos que rechacen esta verdad enfrentarán los juicios de Dios, mientras que los que perseveren en la fe disfrutarán de la gloria, el poder y la vida eterna. Woodruff cierra con un llamado urgente a prepararse para la venida del gran esposo, que simboliza la segunda venida de Cristo, subrayando la necesidad de estar espiritualmente listos para recibirlo con gozo y no con vergüenza. Es un recordatorio poderoso para todos los creyentes de la importancia de la rectitud personal y colectiva en los últimos días.